Buenos días, mi nombre es Cristian Morales Lozano y estás viendo Cris TV Digital. Hoy desde mi Instagram personal, pero posteriormente esta entrevista, este video que voy a realizar será subido a mi canal en YouTube Cris TV Digital. Así que los invito cordialmente a que visiten mi canal, donde hago periodismo independiente, periodismo para la gente que es tan importante. Bueno, ayer se celebró en algunos lugares de Latinoamérica el Día de la Raza, en otros el Día de la Hispanidad, en otros el Día de la Diversidad Cultural, porque un 12 de octubre de 1492 llegaba Cristóbal Colón a América y todo lo que eso implica como latinoamericanos. Y en este sentido, vamos a abordar distintas cuestiones que están sucediendo en Latinoamérica. Y qué mejor que hablar de la República Argentina, un país que políticamente es muy activo y que en los últimos días se han dado diversas marchas a lo largo y ancho de la República Argentina en contra del gobierno. Y para hablar un poco más en contexto de lo que viene realizando el pueblo argentino, voy a entrevistar al licenciado Diego Furnari, quien es licenciado en políticas públicas, así que él nos va a comentar un poco de lo que está sucediendo en la República Argentina. Así que vamos a esperar a que se conecte más gente en este preciso momento para hacerle la invitación a Diego Furnari. Ahí está. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Cris TV Digital. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Un gusto volver a estar con vos. Un gusto, bueno, gracias siempre por la oportunidad de entrevistarte y conocer un poco más de lo que viene pasando en la República Argentina. Bueno, buenísimo. Siempre es importante tener contar con estos espacios. Totalmente. Bueno, Diego, en los últimos días se han venido realizando distintas movilizaciones en contra del gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Movilizaciones, marchas, en épocas de pandemia. En este sentido, ¿por qué será que hay parte de la sociedad argentina que está descontenta con el presidente Fernández? Bueno, la realidad es que esta es la séptima, octava, depende cómo la cuentes, manifestación, movilización de alguna parte de la ciudadanía contra alguna decisión o contra alguna situación o contexto que enfrenta el gobierno nacional. Lógicamente que no todas las movilizaciones tuvieron el mismo impacto ni la misma concurrencia, y sin dudas la de ayer fue la de mayor impacto en cuanto a convocatoria, en cuanto a distribución en el territorio, con movilizaciones en las principales ciudades del país, en múltiples provincias. Y lo que también es cierto es que a lo largo de estas 7 u 8 movilizaciones, e incluso en la del día de ayer, cuesta encontrar un hilo conductor, ¿no? Es decir, no hay una... salvo en alguna movilización muy puntual, pero que a su vez fue muy pequeña, digamos, muy reducida en cuanto a la convocatoria, en las movilizaciones más grandes cuesta encontrar un único hilo conductor organizador de esa movilización. En general son movilizaciones o encuentros convocados a través de las redes sociales, convocados por la propia ciudadanía, a través de distintos hashtags, en donde tampoco queda claro cuál es el origen de la convocatoria. Esto no implica desconocer, es decir, ser ingenuos, en cuanto a que detrás de esto también hay un aparato político partidario del principal partido de la oposición, que a través también de las redes sociales utiliza estas convocatorias para expresar su voluntad de volver a construir una opción de poder en la Argentina. Ahora, lo que ayer se vio en cuanto a las temáticas que motivaron la movilización fueron varias.
Alguna de ellas tiene que ver con reclamos sobre la independencia de la justicia a partir de ciertas decisiones del Poder Ejecutivo de intervenir en la remoción de algunos jueces y en algunas reformas judiciales. Tuvo que ver con lo que los manifestantes llaman la defensa de las libertades, ¿no? Este hartazgo de la cuarentena, esta necesidad de profundizar la apertura, que es un reclamo común en muchos sectores de la sociedad. En algunos casos tiene que ver con reclamos en contra de la corrupción, en contra de la situación económica, ¿no? Digamos, hay una pluralidad de temáticas, algunas muy distintas, algunas más fogoneadas por los medios masivos de comunicación, otras más genuinas, pero que convocan a personas de diferentes ideologías políticas y incluso yo diría de diferentes extractos políticos, por una situación común que es la pandemia. Tú mencionabas anteriormente a la oposición, una oposición liderada por el expresidente Mauricio Macri, quien en el día de ayer dio una declaración a un canal allí en Argentina, donde una de las cosas que más rescato es que decía que Cristina le hace daño al peronismo, palabras más, palabras menos, más o menos esa fue la idea. En tu posición como argentino, ¿es así o no? Bueno, antes de contestar esa pregunta, es interesante plantear quién es el líder de la oposición. Hay una discusión interna, digamos, una discusión en la Argentina y creo que Juntos por el Cambio está tratando de dar esa discusión respecto de si efectivamente Mauricio Macri es o debe ser el líder de la oposición. Me parece que la reaparición del expresidente deja un poco a las claras su intención de efectivamente ser el líder de la oposición, lo cual no implica que lo vaya a hacer de cara no solo a las legislativas del año que viene, sino a las próximas elecciones presidenciales. Ahí Juntos por el Cambio, con una fuerte pata del PRO, pero también con algunas figuras del radicalismo, tiene personajes que pueden disputar ese rol. Hay una estrategia política, perdón que te interrumpa, hay una estrategia política de Mauricio Macri, en la aparición de ayer, viendo a futuro. Sí, sin lugar a dudas. Okay. Sí, yo creo que no fue casual, es decir, el expresidente no habla con medios argentinos desde que perdió las elecciones. Tuvo una aparición en una nota de opinión en el diario La Nación hace un tiempo, pero después las únicas entrevistas que había dado eran a medios extranjeros. Apareció ayer, apareció después de un aumento en la imagen de Horacio Rodríguez Larreta y de que el gobierno nacional también retomase la estrategia de discutir al expresidente. Entonces me parece que digamos, no es casual que haya aparecido después de la manifestación. Me parece que quiere, como se dice acá, marcar la cancha al gobierno, pero también puertas hacia adentro. De hecho, en la entrevista que vos mencionaste, que hizo en el canal TN, él hace una autocrítica, pero esa autocrítica en realidad es un pase de factura a varios de sus funcionarios que, según él, no supieron gestionar sus propias decisiones o que fueron parte del fracaso del gobierno, con lo cual me parece que hay una intención de marcar la cancha y de disputar con Rodríguez Larreta, con María Eugenia Vidal y con algunos otros personajes ese liderazgo, ¿no? Totalmente. Bueno, anteriormente charlábamos de las movilizaciones, ¿no? Pero no nos olvidemos que todavía seguimos en pandemia. La última vez que te entrevisté, Argentina quizás no había sido tan impactado como ahora. Ahora, lastimosamente, Argentina está siendo muy golpeado por la pandemia. Y a pesar de que tuvo la cuarentena más larga del mundo, sigue impactado por la pandemia, ¿no? Muchas personas, de hecho, que conozco, médicos, ciudadanos del común, excompañeros, han sido infectados por el COVID. En este sentido, ¿vos pensás que estas movilizaciones que se están realizando en Argentina pueden
a largo plazo contraer más contagios? Bueno, efectivamente, a diferencia de la última vez que charlamos, la situación epidemiológica es bastante más compleja, tanto en la cantidad de casos como lamentablemente en la cantidad de fallecidos. A ver, dos cuestiones. Primero, es lógico que cualquier tipo de reunión de convocatoria masiva, por más que sea al aire libre, tiene un nivel de riesgo que no tiene el quedarse en su casa o el hacer una expresión vía redes sociales o vía alguna plataforma, como estamos acostumbrados a, en el último tiempo, a hacer estas reuniones y conmemoraciones. Digamos, es indudable, nadie puede decir que se junten. En el caso de La Plata, ayer se estiman cerca de 15.000 personas entre las 4:30 de la tarde y adelante en uno o dos puntos de la ciudad. Digo, que se junte ese número de personas, indudablemente es un riesgo mayor. Lo otro es que tampoco hay números que puedan dar certeza sobre si efectivamente luego de una manifestación de este tipo existe un aumento sustancial de casos. Porque si uno analiza las investigaciones del Ministerio de Salud de la Nación, te dicen que sí, que efectivamente después de cada movilización importante, a los 15 días hay un aumento considerable de los casos, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene otras estadísticas que van por el contrario, ¿no? Entonces, la realidad es que cuesta mucho encontrar un asidero científico en las estadísticas y en los números, porque además la Argentina, como vos sabrás, ha tenido dificultades serias en cuanto a la carga de los datos, en cuanto a la calidad de la información, en cuanto a la actualización de la información. Hoy la realidad es que ayer se presentaron algo más de 9.000 casos de contagio y la mayoría no son del día de ayer, sino que muchos registran 15, 20 días de atraso. Entonces, la verdad es que esta cuestión hace muy difícil saber a ciencia cierta si lo de ayer, dentro de 15 días, va a tener una implicancia mayor en la cantidad de contagios. Esto es una realidad. Pero sin duda, que se junten 15.000 personas es un riesgo mucho mayor que no lo haga. Sí, creo que en este momento de pandemia, creo que todas las reuniones, todas las manifestaciones pueden a largo plazo, digamos, perjudicarnos, ¿no? Estamos al rojo vivo. Bueno, recordemos lo que está sucediendo en Europa, una segunda ola, hay ya restricciones en Francia, en Italia, respecto a lo que se venía planteando anteriormente, una apertura a distintas cuestiones, distintas reuniones sociales, así que bueno, hay que cuidarnos. Charlemos un poco de Mendoza. Mendoza, el gobernador de Mendoza manifestó que no pensaba volver a la fase 1, pese a que Mendoza, digamos, los casos en Mendoza de COVID-19 han aumentado. En este sentido, ¿tú qué piensas? O sea, ¿se contrapone, va de choque junto a lo que viene planteando el gobierno nacional? Bueno, Mendoza está en la misma situación que muchas de las provincias del interior. La Argentina está pasando una etapa en donde el contagio masivo del COVID ya no se encuentra en su estado crítico en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, en el AMBA, sino que se ha mudado al interior del país. Y provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe están pasando el peor momento, ¿no? Lo que pasó el AMBA hace 2 meses o 1 mes y medio, lo está viviendo, lo está sufriendo provincias como Mendoza. Provincias que además, a diferencia de lo que pasó acá en Provincia de Buenos Aires, venían, digamos, con aperturas y con un nivel de cuarentena mucho menor, porque justamente tenían muy pocos casos. En algunos lugares incluso no había circulación comunitaria. Entonces, o donde habían algunas restricciones, en los últimos meses se habían levantado. En ese sentido, lo que hace Mendoza es desconocer un decreto presidencial que pide o que solicita en 18 provincias, en algunos distritos de esas 18 provincias, no en toda la provincia, el retroceso de fases para tratar de acorralar el virus.
Acá lo que me parece que hay es una posición. Recordemos que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, es de la oposición, es radical, forma parte de la alianza Juntos por el Cambio, y en ese sentido lo que me parece que el gobernador hace es sostener una posición respecto a la cual no tiene intenciones de volver a cerrar aquellas actividades que hoy están funcionando y que están motorizando la economía. Acá lo que hay es un cambio de estrategia de los gobiernos opositores, en donde en los primeros meses se priorizaba la salud como condición sine qua non para tomar decisiones, y hoy, a la vista de algunos resultados, de algunas declaraciones, recordemos ayer justamente el encargado de COVID-19 para Europa de la OMS salió a declarar que la OMS no recomienda las cuarentenas extensas, porque son contradictorias en el sentido de que generan daño económico, niveles de pobreza, claro, que son incluso peores que el propio virus. La OMS salió a decir que recomienda la cuarentena como una primera instancia para preparar el sistema sanitario, para mejorar la dotación de recursos humanos y tecnológicos al sistema de salud, pero que no recomienda la extensión de la cuarentena como lo está haciendo, por ejemplo, la Argentina. Entonces me parece que los gobiernos provinciales de la oposición y muchos gobiernos municipales se toman de esto, además del criterio de realidad. Cuando vos tomás decisiones y hacés política pública, hay dos criterios que nunca pueden faltar. Uno es el criterio de legalidad en un Estado de Derecho, es decir, que tus decisiones vayan en el marco de la ley, y el otro es el criterio de realidad. A mí lo que me parece que al gobierno nacional le pasó es que ese criterio de realidad, la realidad lo pasó por encima. El gobierno está decidido, convencido de que la cuarentena es la única, esto lo dijo tanto el presidente como el jefe de gabinete de Santiago Cafiero, la cuarentena es la única vacuna, ¿no? Esto lo dijeron varias veces. Me parece que la ciudadanía no está ya de acuerdo con esta concepción y decidió, digamos, romper con ese mandato. Y lo que hacen los gobiernos opositores es interpretar eso, apoyarse en eso y tomar sus propias decisiones salvaguardando los intereses de sus propios ciudadanos. O sea, en algún punto, el gobierno de Fernández no está viendo un poco la realidad del día a día que está atravesando el pueblo argentino, en cuanto a lo económico me refiero. Sí, ese es el principal discurso de la oposición, ¿no? Lo que la oposición está señalando, le está pidiendo al gobierno nacional es que vean la realidad. Yo no sé si es que el gobierno no ve la realidad. Sí me parece que ellos estuvieron siempre muy convencidos de la decisión que habían tomado, y me parece que hay una cuestión de política en el sentido de si el gobierno nacional hoy reconoce que la cuarentena no es la mejor solución, está de alguna manera dándole la razón a la oposición, que hace por lo menos 2 meses que viene señalando esto, y que viene pidiendo mayores flexibilizaciones. Tomemos como ejemplo la fuerte disputa que tiene o que viene teniendo el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, que viene pidiendo cada vez mayores aperturas y que además los números le reflejan que está en una meseta alta pero estable con tendencia a la baja. Entonces, imagínate vos, otras provincias del interior que ven como la ciudad de Buenos Aires, con el nivel de casos que venía teniendo, abre bares, restaurantes, gimnasios, actividades al aire libre, etcétera. La provincia de Mendoza no tiene ninguna intención de volver atrás, una economía que medianamente está activada, ¿no? Hoy la Argentina tiene 50% de pobreza, no nos olvidemos de esto, más allá del criterio sanitario, que es súper importante, y que digamos, es prioritaria la salud, pero me parece que el gobierno debería haber intentado generar estrategias alternativas que no se basaran solamente o exclusivamente en la cuarentena. Exacto. Diego, también está pasando algo muy fuerte en la Argentina, que es que muchas personas están, digámoslo así, exigiendo que vuelvan las clases presenciales como tal, con todo lo que esto implica, ¿no? Estamos en octubre, ahora 2 meses, ya llegamos a diciembre, finaliza el año y todo lo demás, pero en este sentido, ¿será prudente volver a clases presenciales en este momento?
¿O es mejor quizás esperar un poco más? Mira, acá hay varias cuestiones para entender. Primero, hay una necesidad de los padres de flexibilizar condiciones que no son las normales, que no son las adecuadas. Hay también una realidad de muchos chicos que han perdido la relación con el sistema educativo, tanto aquellos que recién estaban comenzando como aquellos que todavía no estaban afianzados en el mismo. Incluso yo creo que hay también una necesidad por parte de los docentes de volver a su actividad normal. Digamos, me parece que hay reclamos desde múltiples sectores de la sociedad que están pidiendo alguna decisión del gobierno al respecto. Y acá está el otro problema. Digo, nos hemos cansado en la Argentina de escuchar que hasta que no esté la vacuna no se puede hacer prácticamente nada, no se pueden tomar decisiones. Y por el otro lado, aquellos que reclaman la vuelta a clases con total normalidad como si no tuviésemos pandemia. Yo lo que digo es, no puede ser que en el medio no haya ninguna alternativa. Claro. Me cuesta creer que el gobierno nacional en estos 7 meses, llevamos más de 200 días de cuarentena, no se le haya ocurrido alguna alternativa intermedia, que no sea la vuelta presencial a clases de la totalidad de los alumnos, pero que tampoco sea no hay clases hasta la vacuna, porque tampoco tenemos certidumbre respecto de, primero, cuándo va a estar la vacuna, segundo, cuándo va a estar disponible para la Argentina, tercero, cuándo va a estar disponible para la totalidad de la población. Totalmente. Esto puede pasar en febrero, puede pasar en junio o puede pasar en diciembre del año que viene. Entonces, no podemos seguir esperando eso. Esto es lo que me parece que se le está reclamando al gobierno nacional. Es lo que empezó a entender, me parece, en las últimas semanas, después de mucha presión del gobierno de la ciudad, que estaba reclamando la posibilidad de llegar a 6.500 chicos que estaban absolutamente excluidos del sistema educativo porque no tenían tampoco conectividad. Entonces, recién ahora el gobierno nacional habilitó para aquellos niveles del sistema educativo que están terminando sus ciclos, tanto primaria como secundaria, algunas actividades al aire libre, ellos las llaman no educativas, que entiendo tienen más que ver con la resocialización y la reinserción en el sistema educativo, pero no mucho más que eso. En algunos distritos del país, tampoco en todos. Después, si es prudente o no es prudente, digo, en otros lugares del mundo es cierto que las clases volvieron. No es menos cierto que las condiciones edilicias, Uruguay, las condiciones de infraestructura, bueno, Uruguay por citar un caso cercano, ¿no? Pero digo, en Europa, incluso en el contexto de rebrotes y de cierre de un montón de actividades, la escuela sigue funcionando con normalidad, con los protocolos súper exigentes que tienen los países europeos, y con la, digamos, el cierre de la escuela en el caso de detectarse un caso positivo y demás. Lo que decía es que en el caso argentino nosotros tenemos enormes deficiencias edilicias que complejizan la posibilidad de garantizar el distanciamiento dentro del aula, las condiciones de higiene y de salubridad para docentes y para alumnos y para padres, un sistema de transporte público también con serias deficiencias, un territorio muy extenso a veces para cubrir, entonces hay importantes dificultades. No obstante ello, insisto, creo que es necesario que el gobierno plantee alguna alternativa. Esto es un primer paso. Esperemos que no quede solamente en esto y de acá a diciembre los chicos puedan volver con algún tipo de contacto con el sistema educativo, que también lo preparen para el año que viene, porque insisto, Cristian, no sabemos qué va a pasar con la vacuna, no sabemos. Digamos, la expectativa del gobierno es que a fin de año la vacuna esté, y eso implicaría que tal vez para marzo pueda estar parte de la población vacunada. No, y recordemos también que hay muchos voluntarios. Hay muchos voluntarios, no, en realidad hay 2 o 3 voluntarios que han recibido la vacuna y en fase 3 han tenido contraindicaciones, se han enfermado, según pues esas, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud y otras entidades han manifestado que han presentado enfermedades raras. O sea, enfermedades raras, no sabemos de qué índole, pero ya el raras es que es
bastante complejo, ¿no? Así que, en todo caso, creo que como sociedad tenemos que seguir cuidándonos, es un tiempo distinto, pero también los gobiernos, sin lugar a dudas, de Latinoamérica, hablando de Latinoamérica, concentrémonos en Latinoamérica, tienen que trabajar diariamente para poder de una u otra manera ayudar a la población como se debe, ¿no? En este tiempo totalmente distinto, donde cada uno de nosotros necesitamos trabajar, donde cada uno necesita proteger la salud de su familiar, y es importante bueno, que la Argentina también poco a poco pueda recuperar la normalidad, ¿no? Y realmente lamento mucho la situación de Argentina porque, repito, Argentina fue un país muy estricto en la cuarentena, pero lamentablemente la pandemia sigue golpeando y fuertemente. Sí, esta es una discusión que en la Argentina se está dando respecto de, bueno, sirvió la pandemia, sirvió la cuarentena o no sirvió. Me parece que como toda política pública, cuando esto termine se va a hacer una evaluación para ver si efectivamente los resultados obtenidos, alcanzados, son aquellos que el gobierno pretendía. Entiendo que la cuarentena efectivamente, como lo sostiene la OMS, no es una política que sea útil para combatir el virus, sino que efectivamente es una decisión para preparar mejor el sistema de salud, para ganar tiempo, ¿no? Esto el gobierno nacional lo recalcó muchas veces. Insisto, desde mi punto de vista, me parece que el gran problema del gobierno nacional fue que nunca pensó qué pasa después de la cuarentena, ¿no? Confió en esos primeros 3 o 4 meses, tanto del comportamiento social, que fue muy estricto en muchos casos, como de los números que se venían manejando hasta junio, y después creyó que podía sostener esa política y que los resultados iban a seguir siendo buenos. Y la realidad es que hoy la Argentina está entre los 6 países del mundo con mayor cantidad de contagios. Estamos seguramente hacia fin de mes llegando al 1.000.000 de contagios. Superamos ayer los 24.000 fallecidos. Y digamos, y esto no tiene a corto plazo un resultado feliz. Entonces, el gobierno tiene que empezar a tomar decisiones que impliquen convivir con el virus. Porque vos mencionabas lo del tema de la vacuna. Incluso, supongamos que hacia fin de año o principios del 2021 los resultados son positivos, la realidad es que es muy probable que el efecto de la vacuna sea de corto plazo. Es decir, uno tenga cierta inmunidad por algunos meses, 3 meses, 4 meses, con lo cual, digamos, la vacuna no resuelve el problema. Por tanto, los gobiernos van a tener que seguir pensando en políticas y acciones que prevean situaciones de recontagio. Primero porque en Europa ya pasó, con lo cual es muy probable que en la Argentina y en América Latina pase exactamente lo mismo. Y lo segundo es que el hartazgo, el cansancio de la sociedad Bueno, tenemos algunos inconvenientes de conexión, pero bueno, ya los estamos tratando de solucionar. Y bueno, teníamos a Diego Furnari, licenciado en Políticas Públicas, quien nos estaba comentando la situación que se está presentando allí en Argentina respecto a las movilizaciones que se han realizado en los últimos días en contra del gobierno. Vamos a volver a invitar a Diego. Ahí está. Ahí está. Bueno, Diego, se cortó la comunicación. Nos decías. Ahí está. Volvimos. Volvimos, sí, alguna dificultad de conectividad. Tranquilo. Nos decías. No, que el otro problema que está enfrentando el gobierno es el hartazgo de la sociedad.
Bueno, algunos temas técnicos que suelen suceder, bueno, transmisiones en vivo, en Instagram también sucede. Bueno, vamos a esperar a que Diego Fornari pueda conectarse nuevamente. Y bueno, Diego, quien nos hacía un repaso de lo que está sucediendo en la Argentina respecto a estas movilizaciones en contra del gobierno de Fernández, respecto también a la pandemia, respecto también a quizás este hartazgo de parte de la sociedad argentina respecto a esta cuarentena, a esta pandemia en sí, todo lo que conlleva. Vamos a esperar a que Diego se conecte nuevamente. Bueno, esperemos. A ver. De vista, ir cerrando la idea. Entonces, el gobierno de Fernández, como muchos gobiernos de Latinoamérica, tienen que seguir trabajando para tratar de adaptar sus políticas a esta situación de pandemia, ¿correcto? Para tratar de estar con el más desfavorecido, pero también con el empresario, porque el empresario también necesita respaldo del gobierno para que no se vaya a otros países como lo está ocurriendo en Argentina, que hay muchos empresarios argentinos que se están yendo, particularmente para Uruguay, a invertir su capital en Uruguay o pasar la cuarentena en Uruguay mientras que pasa esta situación de pandemia. Así que bueno, ese sería el mensaje, ¿no? Que nuestros gobiernos sigan trabajando para que, bueno, la pandemia no impacte profundamente en Latinoamérica. Sí, sobre todo un concepto que es clave, que es los gobiernos tienen que llevar certidumbre a la ciudadanía, tanto a la sociedad civil como al empresariado, que es el que hoy tiene que ponerse un poco el país al hombro en el sentido de generar desinversiones, reconstruir el empleo, mejorar las condiciones económicas. La falta de certidumbre es una de las grandes deficiencias que tiene este gobierno, que no ha podido lograrlo ni con la pandemia, ni con un plan económico, ni con lo que va a pasar con el dólar, con el sistema educativo, con las acciones que el gobierno prevé realizar para reconstruir el empleo y demás. Con lo cual, digo, además de adaptarse, ¿no?, de que las políticas tradicionales se adapten al contexto, los gobiernos latinoamericanos tienen que generar estrategias de certidumbre, llevar tranquilidad a la ciudadanía y reglas claras para la gente y para el empresariado. Totalmente. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu apoyo siempre tan cordial. Y bueno, seguramente nos vamos a ver en una próxima cita donde vamos a seguir dialogando sobre distintas cuestiones que atraviesa Argentina y, ¿por qué no, Latinoamérica? Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y esperemos que nosotros como sociedad nos sigamos cuidando, los gobiernos nos sigan también cuidando de una u otra manera y hay que seguir los protocolos de bioseguridad mientras que toda esta situación mejora, sale una vacuna y probar la efectividad de la vacuna. Así que, Diego, muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, suscríbanse a mi canal, Cris TV Digital, periodismo independiente para todos. Hasta luego, hasta una próxima. Muy amable. Gracias, Cristian. Hasta luego.